Bienvenidos una vez más a todos y démonos un aplauso porque Amén. y otro para el Señor y con todo su corazón para el Señor Jesucristo, a Él la honra y la gloria. Amén. Amén. Hoy vamos a ver un tema precioso, por lo cual yo lo he titulado Razones para tener a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cuántas razones tiene usted para tener a Jesucristo en su corazón? ¿Cuál? Una razón. Una razón. Deme una razón. Que en el Señor Jesucristo hay salvación, por poner un ejemplo. En el Señor Jesucristo hay salvación. Es que no hay otra persona, no hay otro que nos pueda salvar. No hay. La Biblia nos enseña y en ninguno otro hay salvación, dice. Y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre dado en el cielo bajo a los hombres en quien podamos ser salvos. La religión enseña diferentes cosas, pero la Biblia nos habla de que solo en Jesucristo hay salvación. Así que yo les invito a que vamos a ir rápido a la palabra. Busquemos en San Juan 6:47. San Juan 6:47 dice la palabra del Señor. Para principiar, ¿quién lo dijo? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. San Juan 6:47. Amén. Amén. Dice la Escritura, si ya lo tienen, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Como su Salvador personal. Amén. Creen así. Porque recuerden que el diablo cree y tiembla también. 6:47. De cierto os digo. Cuando él dice de cierto os digo, es porque dice de verdad le estoy diciendo con todo mi corazón que el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, no todos, la religión que enseña, todos somos hijos de Dios. Todos, mentira del diablo. Mentira. Solo aquellos que han creído, solo aquellos que han recibido a Jesucristo son hijos de Dios. Por eso dice este versículo, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Solo el que cree en Dios. El que no cree, olvídese que va a tener vida. Solo existe. La vida está en el Señor Jesucristo. Por eso solo en el Señor Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solo en Él. Por eso la Biblia nos enseña claramente que nosotros llegamos al Padre por medio de Él. Por eso dice, primera de Juan 1:2, dice, hijitos, estas cosas os escribo. Cuando Él está escribiendo el capítulo 1, luego se empieza con el versículo 2 diciendo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la Escritura. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Somos pecadores, fallamos en cualquier momento. Autoevalúese usted qué ha hecho hoy en las horas de este día. ¿Le ha fallado al Señor? ¿No le ha fallado al Señor? Sí le hemos fallado al Señor, porque la Biblia dice, todos hemos pecado. Entonces dice la Escritura, de cierto os digo, de verdad te digo la verdad, dice el Señor, de verdad te lo estoy confirmando, que si tú crees en mí, tienes vida eterna. Crees, pero cree con tu corazón. Porque recuerden que también el diablo cree y tiembla. El diablo cree en Dios, tiembla.
tiembla porque sabe quién es Dios. Sabe lo que le espera, sabe el castigo que le toca. Pero nosotros creemos en ese Dios todopoderoso que se encarnó por amor a usted y a mí, para quitar nuestros pecados, para lavar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Mira otro versículo, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice la Escritura, creo que mi Biblia no tiene, pero sí lo tiene. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquí estaba hablando el apóstol Pedro, creo que era, Pedro hablando, y Juan, ante toda la gente, ante el concilio, y dice, el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús, ese que vosotros habéis matado, le dijo, que vosotros habéis crucificado. Este Jesús ha venido a ser la piedra principal. Y por eso dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. O sea, que no nos engañemos, queridos hermanos, porque últimamente se está levantando una corriente muy engañosa, bueno, que también escrito está en la Biblia, lo acabamos de leer, que en los posteriores tiempos habrá gente, cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias, dice, y engañarán a la gente. Y la gente, yo no sé, yo me pregunto, y creo que a veces tengo la razón o quizás estoy equivocado. ¿Por qué a toda esa gente que engaña, la gente le sigue? Porque no lee la Biblia. Esa es mi conclusión que yo saco. Si usted lee la palabra, si usted se dedica a leer la palabra, no va a ser arrastrada por ninguna corriente, por ninguna doctrina, porque la doctrina está aquí. Muchos dicen, no, tú no tienes la doctrina. ¿Por qué? Porque es que, ponga un ejemplo, porque tú eras de pie, porque tú eras sentado, porque tú eras de rodillas. ¿Qué enseña la Biblia? Hay muchas formas de orar, siempre y cuando usted lo haga con todo su corazón. Yo les digo, mire, a mí antes me costaba arrodillarme y lo hacía tal vez para que me vieran que me arrodillara, pero mi corazón seguía de pie, era tan terco mi corazón que no se humillaba delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer, yo digo, yo hago lo que la Biblia dice. Si me arrodillo para orar, me postro para orar, no pasa nada, porque estoy siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él se postraba sobre su rostro y oraba. Y dice el Salmo 95, dice, venid, arrodillemos, postrémonos delante de Dios. Así dice la Escritura. O sea, no le deben, ¿y qué van a decir que me estoy arrodillando? Usted se está arrodillando ante el Padre y aquí nadie le va a decir nada, al contrario, gloria a Dios, porque obligamos nuestro cuerpo a someternos a la voluntad de Dios y que nuestro cuerpo se incline ante Dios. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Mire, en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación? ¿En algún santo? No. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre? Jesucristo. ¿Quién resucitó? ¿Quién otro ha resucitado después de Jesucristo? Nadie. Todos están, todo el ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra y está muerto, está en la tumba. Estarán los que tienen cientos, miles de años. Están ahí. Sus cuerpos ya se habrá hecho polvo, pero están aquí en la tierra. Su alma o está en el cielo o está en el Hades, o está ya en tormento. Pero la Biblia nos enseña que en ningún otro hay salvación, porque solo Jesucristo murió, solo Jesucristo fue crucificado. Él, su sangre preciosa que derramó, es la sangre santa que nos ha dado la vida eterna.
Por eso, en ningún otro hay salvación. No confíe usted en el hombre. No, es que vamos a prender una velita Santa Gema, Santa Teresa, Santa Eustaquia, yo qué sé. No le va a sanar, no le va a salvar, no va a hacer ningún milagro. Porque el único que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, tened fe. Si tu fe fuera del grano de una mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí, arráncate y plántate en el mar, y lo haría. El Señor Jesucristo es real y verdadero y tiene todo el poder y la autoridad. Por eso dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado a otra persona en el cual podamos ser salvos. No nos ha dado a otra persona, solo a Jesucristo. Dios no dio a otra persona, Dios no. Por eso hay un solo Dios y un solo mediador, no hay más mediadores. La Biblia lo dice claro. Otra razón por la cual tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Solo el Señor Jesucristo es mediador. Mire. Aquí en Hechos 4:12 habíamos dicho que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Ahora lea 1 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Lo tienen ya, queridos hermanos? Amén. Vamos a dar espacio ahí para los hermanos. Amén. Dice, mire, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Lo tiene? Hay un solo Dios. Dice, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Y cuántos mediadores? ¿Qué dice la Escritura? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? 1 Timoteo 2:5. 2:5 dice, y en ningún otro hay salvación. No, perdón, porque hay un solo Dios. Yo me estoy acordando de Hechos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mire, Él se dio en rescate por nosotros. ¿Quién otro se ha dado en rescate por nosotros? Nadie. Nadie. ¿Quién otro ha dicho yo doy mi vida para salvar? Si Él es pecador también. Jesucristo nos ha salvado porque Él fue la única persona santa aquí en la tierra. La que no se contaminó, la que venció, la persona que venció. Hubo tentación, venció al diablo. No lo venció con su poder, sino así como las fuerzas que usted tiene. La diferencia es que Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y nosotros no lo hacemos porque nos cuesta. Nosotros estamos enfocados en las cosas de aquí de la tierra. Entonces muchas veces sometemos nuestra voluntad a lo que nos rodea, al mundo. Así como usted somete su voluntad a su jefe, a su amo, ¿qué dice? ¿Me haces tal cosa? Sí, Señor, lo hacemos. Sometemos nuestra voluntad. ¿Cuánto sometemos nuestra voluntad a Dios? ¿Cuánto? Recuerden, vamos al trabajo y vamos puntuales, porque si no nos llaman la atención, nos regañan. ¿Cuántas veces venimos tarde al culto? Y como no está Dios, no lo vemos. Claro que está aquí. Claro que está aquí. Amén. Y esa es una de las formas en demostrar que le amamos al Señor. ¿Cuántas veces estamos enfermos y vamos a trabajar? Mire, yo estaba hablando hoy no, la semana, en estos días estaba yo hablando con un hermano y me comenta, estábamos hablando y me dice, es que no, hay muchos que no vienen a la iglesia, me dice. Entonces me comentó, con nosotros había un hermano que estaba enfermo, dice, estaba enfermo. Entonces le fuimos a visitar y cuando llegamos estaba acostado, me dice, ya era la tarde, estaba acostado porque estaba enfermo. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo hace usted para ir a trabajar? No, yo sí enfermo, pero sí voy a trabajar. Pero a la iglesia no iba. ¿Ves? Aquel que le da la vida y bueno, como estoy enfermo no voy, te me doy la cabeza, no voy, pero al trabajo sí vamos, enfermo.
truene y yo relampaguee, vamos, porque ¿cuál es la diferencia? Aquel que nos dio la vida lo echamos por un lado. Bueno, no hay tiempo para Dios. Al fin y al cabo, Dios sabes que estoy enfermo. Y no. Nosotros cuando estamos enfermos es cuando más nos tenemos que acercar al lugar, porque ahí hay sanación. Llega una palabra que vamos a leer y nos muestra que hay sanación en Cristo. Tenemos cualquier enfermedad, la ponemos delante de Él y Él nos restaurará, Él nos sanará. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso dice, y en ningún otro hay, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Y dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y aquí habla de que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras y contiendas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos arrebatos en nuestro diario vivir, nos enojamos. Pues dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Cuando levantemos nuestras manos, que no estén contaminadas, que no estén sucias, que hayamos robado algo, que hayamos tocado algo que no es nuestro, sino que nuestras manos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo esté limpio delante de Dios. Es cierto que somos pecadores, pero nosotros pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Por eso dice, porque no hay más que un Dios. Lo sabemos, hay un solo Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor. Vayamos a primera de Juan 1:12, que se lo había, 2:1, perdón. Primera de Juan 2:1. Van casi hasta los últimos, por cierto. Casi primera de Juan. 2:1. Primera de Juan 2:1. Y dice la escritura, hijitos míos, mire cómo nos habla el Señor con aquel cariño. 2:1. Sí. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Y si alguno hubiere cometido un pecado, ¿qué dice? Abogado. ¿Quién es nuestro abogado en los cielos? Jesucristo. Es nuestro abogado en los cielos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y el versículo 2, ¿qué dice? Él es nuestra propiciación, y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Hijitos, dice. Hijitos, mire cómo nos trata el Señor de... Oye, tú ven acá, no, hijitos. Hijitos, con cariño. Por eso dice, con amor eterno te he amado, con amor suave, con aquella ternura, como cuando nosotros, ven aquí, hijito, ven aquí, ven, con aquel cariño. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera cometido pecado, todos hemos cometido pecado. Y si alguno, dice, hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo, dice. Y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Hijitos míos, dice, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, dice, para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo el justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Jesucristo se ofreció en sacrificio vivo. Por eso Romanos dice,
que nosotros también presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso que usted hace en venirse de casa, venirse para acá, está lloviendo, hace calor, hace frío y viene, ese es un sacrificio vivo que eso Dios se lo va a pagar porque Él es galardonador a los que le sirven. Amén. Eso no se queda así en el aire. ¿Y qué tal que fui a perder mi tiempo? Si usted vino con todo su corazón, ese tiempo no es perdido. Si usted vino por salir del paso, bueno, para que no me digan que no, usted cuando venga, no venga por cumplir ni por satisfacer a ningún ser humano. Usted venga por darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Amén. Para eso ven, porque usted se viene, este lugarcito, sí son 4 paredes, pero es un lugarcito que ha sido santificado y ha sido apartado para darle a Dios la honra y la gloria. Amén. Este lugarcito es un lugar santo para nosotros, porque es el lugar que ha sido, que Dios nos ha dado para que le celebremos culto. Por eso dice, vengamos con todo nuestro corazón, vengamos con todo nuestro anhelo, vengamos con aquella devoción para el Señor. Vamos, si seguimos avanzando, otro versículo, San Juan 14:6. Solo el Señor Jesucristo es el camino al Padre. Él es la verdad y la vida. Eso lo sabemos, creo que de memoria, San Juan 14:6. El Evangelio de San Juan, los primeros 4 versículos de la Biblia. San Juan 14:6 dice la Escritura. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Mire, ¿quién es el camino al Padre? Jesucristo. Así que no nos dejemos engañar. No, que ahí está Santa Teresa, Santa Rita, Santa María. Dice, no, nada, ni San Pedro, ni San Felipe, ni San Bartolomé, ni nadie. Dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al cielo si no es por medio de mí. Por eso dice, el que en mí cree, ¿se recuerda cómo empezamos la escritura? El que en mí cree tendrá vida eterna, el que cree en el Señor Jesucristo, porque Él es la salvación. Y este versículo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice. San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Él lo afirma. Y nadie va a llegar al cielo si no es por medio de Él. ¿Y a qué cielo? Al que nos habla el capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Dice, ¿qué dice? Creed también en mí. San Juan 14:1. 14:1 ahí en el 14, regresen un poquito, el primer versículo, el 14:1 ahora. Ahora el 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, y también el 14:6, pero vamos a llegar ahora, miremos el 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice. Mire, el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántas casas de oro, de diamantes, de perlas preciosas tendrá el Señor Jesucristo para cada uno? Dice, muchas. Y aún fue Él a preparar más para todos sus hijos. Usted tiene una casa, no quiere esa casa, ¿la quiere? ¿Verdad que si no la quiere? ¿Será que me la va a dar? Y la hipoteca es su amor que le tiene usted a Dios. ¿Cuánto le amamos a Dios? Porque de acuerdo a lo que le amamos a Dios es lo que vamos a poder llegar a la patria celestial. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, ¿dónde vamos a estar? En el cielo. ¿Verdad que hay religiones que dicen que nos vamos a quedar aquí en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Y por qué va a volver Él? ¿Por qué dice la Escritura que vimos ahora en 1 Tesalonicenses, en la lectura que tuvimos, que decía que vendrá como ladrón en la noche? Vendrá. ¿Qué dice? ¿Y qué?
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Dónde? En el cielo. No aquí en la tierra. No aquí en la tierra. En el cielo. Entonces San Juan 14 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo el Señor Jesucristo nos libra de la condenación. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Mi Biblia no tiene Romanos 8. Se me ha escurrido. Ahora pues, dice, ahora, mire, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, porque aquellos que están en Cristo Jesús no andan haciendo las obras de la carne, no andan haciendo cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? El pecado, la lujuria, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las borracheras, mentiras, iras, todo lo que dice en Gálatas 5, 17, 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todas esas son obras de la carne. Y por eso dice este versículo, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted le pertenece a Cristo Jesús con todo su corazón y no está a medias tintas, no hay condenación para usted. Pero si estamos a medias tintas, ahí jugando, ahí que es que voy, pero es que ahí que... No piense que el que tal haga va a llegar lejos, dice Santiago. No piense que va a llegar lejos, porque Dios nos quiere el 100% para Él. No nos quiere solo una parte. Es que estoy entre claro oscuro, como cuando va entrando la noche, que ni es ni claro ni oscuro todavía. Hay una partecita que no es ni de noche ni de día. O es de día o es de noche, pero llega una partecita, un tiempito ahí corto, que va entrando la noche y no sabemos si es claro oscuro. O sea, nosotros si somos del día, somos del día, si somos porque no hay término neutro. Por eso dice el Señor Jesucristo, por cuanto eres tibio, yo te moveré de mi boca. Dice, por cuanto eres tibio. ¿Qué quiere decir? Por cuanto eres tibio, aparentando que eres cristiano, pero no lo eres. A mí me da asco verte así. Mejor te vomito de mi boca. Dice, y te vas al lago de fuego, a donde tú escogiste ir. Y el Señor Jesucristo, no, Dios Todopoderoso, no manda a nadie al infierno. Cada uno se va con sus propios pasos. Es como usted hoy vino aquí. Usted vino con sus propios pasos, buscando a Dios, queriendo aprender un poquito más, y se esforzó y dice, hoy voy a ir, y contento desde la mañana o desde ayer, mañana toca culto y ya voy a ir. Qué bonito, vamos a ir a aprender. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque nosotros pertenecemos a Él. El poder del Espíritu de vida nos ha libertado del poder del pecado, de la muerte. El poder del Espíritu de la vida de Él nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que pecan, ¿qué pasa? Aquellos que pecan, ¿cuál es la paga del pecado? La condenación. La muerte. Mire, Romanos 6:23. Romanos 6:23, ahí mismo. Estábamos en el 8, ahora regrese dos capítulos.
Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo del Señor, más la dádiva de Dios es vida eterna. 26. No, 6:23. 6:23. Es el último versículo del capítulo 6. Sí, es el último capítulo, el último versículo dice, porque la paga del pecado, que dice, es la muerte. Porque el pago que da el pecado, mire, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios, el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Salvador. Porque la paga del pecado, la paga del pecado, tómelo en cuenta y grabes este versículo en su corazón, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, guardémonos cada vez que tenemos la tentación a pecar, acordémonos, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. La paga es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. El regalo de Dios, mire, es un regalo. ¿Merecemos un regalo por ser tan malos? No, es la gracia. Por eso dice, por gracia somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por su misericordia, somos salvos. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál pecado? Miren que nos dice de las obras de la carne. Vayamos a Gálatas. A Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 5 hasta el Gálatas capítulo 5. Del primero, desde el 1, ¿no? No, desde el versículo 15, 16 en adelante. El versículo 16 en adelante. ¿Es bien? ¿Cómo va? ¿Lo va encontrando? Sí. Eso sí es. Felicidades. Gracias. Felicidades. Y dice la Escritura, ¿lo tenemos todos? Dice, digo pues, mire, dice el Espíritu Santo, le dice a usted, y me lo dice a mí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 5:16, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué quiere usted? Servirle al Señor. ¿Y la carne qué quiere? Servirle a la carne y servirle al diablo. Eso quiere la carne. Hoy me quedo aquí, hoy va a jugar mi equipo y me quedo viéndolo aquí con mis patatas fritas, me voy a comprar mi refresquito y me quedo aquí, me quito los zapatos, me quedo cómodo aquí y hoy toca culto, sí, pero es solo por una vez. Y si esa vez viene el Señor Jesucristo, imagínense, yo sé que el Señor Jesucristo está en todos lados. Pero cuando usted está viendo ese partido y había culto aquí, imagínese que el Señor también está viendo y está ahí con usted. ¿Qué hace usted? ¿Paga la tele? ¿Pero al Señor le gusta el fútbol? No lo sé. Yo no lo sé porque en la Biblia no habla de fútbol. Solo dice que nos ejercitemos en el espíritu, así como un atleta se ejercita corporalmente.
pero nosotros nos tenemos que ejercitar. Sigamos leyendo. Ya. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, mire, aquí viene algo importante. Por eso, la paga del pecado es la muerte. 18. Ahora el 19, 5:19 de Gálatas. 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, dice el 20, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, hay muchos cristianos, entre comillas, hay muchos cristianos que van a la iglesia, hay muchas personas que van a la iglesia y se llaman cristianos, pero practican todas estas cosas. No todas, sino algunas de ellos. Algunas de ellas. Mire, dice adulterios. Hay muchos que van a la iglesia y son adúlteros. Hay muchos que van a la iglesia y son fornicarios. Hay muchos que son inmundos. Son idólatras, consultan la hechicería, van a las cartas, que le lean las cartas, que le lean la mano, y dice, mira, te voy a decir qué dicen las estrellas. ¿Qué dicen las estrellas si las estrellas no hablan? ¿Qué le va a decir? Sí. Envidias, cuántos cristianos que son envidiosos, cuántos cristianos que son homicidas, porque con la palabra a veces matamos nosotros a las personas. Hay cristianos que practican la borrachera, hay cristianos y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire, aquí se lo está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, o sea que dentro de la iglesia de Gálatas o dentro de las demás iglesias, se dio cuenta Pablo que había personas que practicaban eso. Entonces dice, si tú estás practicando eso, no vas a entrar al reino de los cielos. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual, no la muerte física, porque la muerte física todos vamos a morir. Todos llegamos a una cierta edad, a un cierto límite, y vamos a morir, por aunque nosotros querramos. No, es que yo no quiero morir, pero vamos a morir de aquí a 100 años. Me da pena morir. Si Dios no ha venido, ninguno de nosotros estará, y los que estarán serán nuestros hijos. Si es que ellos no han muerto también, y si no, pues ya no, nuestra segunda generación será. Y mire, sigamos leyendo ahora, dice, el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, y ese es el que nosotros tenemos que practicar como verdaderos hijos de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y si nuestra carne está crucificada, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso dice pero los que son de Cristo, si usted de verdad es de Cristo, ha crucificado sus deseos, ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, porque humanamente tenemos pasiones y tenemos deseos carnales, no de comernos un buen chuletón, no, sino carnales. El diablo se le presenta ahí. Por eso dice que cuando uno es seducido y atraído, uno es de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Y la Escritura dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, y si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, hagamos las obras del Espíritu. Hagamos las obras del Espíritu. Si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos que también el Espíritu Santo nos guíe, dice en otra versión. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque nosotros decimos, bueno, yo vivo por el Espíritu, como dice, como empieza diciendo, digo pues, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios y malos deseos. Vivamos por el Espíritu y no busquemos satisfacer nuestros malos deseos propios de nuestra propia naturaleza. Y dice el versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, no seamos orgullosos, en otras palabras, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No seamos vanagloriosos, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades entre nosotros. Al contrario, ¿qué dice la Escritura? Amándonos los unos a los otros. No sembremos rivalidades. Es que mira, es que eso te va a llevar a la condenación eterna si no te arrepientes. Al contrario, el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando surge un chisme, cortémoslo de raíz y no digamos, no, a mí no me interesa el chisme. A mí no me interesa que estés hablando de mi hermano o de mi hermana. Tú recuerda que Dios te está viendo. Sí, pero es que nada, porque si no, usted se está contaminando cuando siente. Y es que el diablo trabaja tan fino que no nos damos cuenta cómo cuando sentimos ya estamos contaminados. Por eso dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ah, que este tiene, que yo le envidio porque tiene. Y es que, pues lo tiene, dele gracias a Dios. Aprendamos dice que nosotros tenemos que alegrarnos con lo que le pasa a la persona. Si tiene, por decir algo, se compró un coche nuevo, pues yo me alegro porque tú lo has podido comprar. Yo no lo he... Es que yo me voy a comprar otro y mejor que este porque... ¿Cuál es la diferencia? Gloria a Dios porque lo tiene. Dios le ha bendecido al hermano o a la hermana. Nosotros alegrémonos, alegraos con los que se alegran y sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Ese es el verdadero cristiano que nosotros tenemos que hacer y nos cuesta a nosotros hacerlo. A mí me cuesta. Hasta ahora, a mí, después de mi medio siglo, estoy empezando a entender cosas que cuesta la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mientras no voy leyendo, no sé qué dice la Escritura. Pero cuando voy leyendo, entonces me voy enterando de las cosas que van pasando. Ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. Nos toca el último versículo. Miren, estamos a buen tiempo. Así que, otra razón por la que Jesucristo es nuestro Señor, solo el Señor Jesucristo nos ha librado de la ira venidera. Porque hay ira venidera. Y el Señor Jesucristo nos ha librado. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 1:10. 1 de Tesalonicenses 1:10. La ira de Dios que viene sobre sus hijos. Dice la Escritura, y esperar de los cielos a su Hijo. Nos estaba hablando aquí del ejemplo de los tesalonicenses que ellos, si lo leemos aquí en el capítulo, todo el capítulo 1, nos está hablando de que como Jesucristo obra de una manera sobrenatural en la vida del cristiano. Y dice en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira? Jesucristo. ¿Por qué nos libra?
porque hemos creído en Él, porque le hemos entregado nuestra vida a Él. Por eso Dios a nosotros nos ve santos, nos ve puros, porque Dios ve a Jesucristo en nosotros, porque nosotros humanamente no somos, pero ni una gota tenemos limpio en nuestra vida. Nosotros estamos sucios, pero por haber creído en Jesucristo, por haberle entregado nuestra vida a Él, Dios nos ve a nosotros santos y nos ve puros. Por eso Él nos justifica. Por eso dice justificados pues para con Dios. Justificados pues. Tenemos paz para con Dios. Miren, nos ha librado de la ira venidera. La ira que viene. La ira. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira. De la ira. ¿Cuál ira? Ahora miremos cuál ira. Vayamos a Colosenses y con este versículo sí terminamos. Colosenses capítulo 3. 2 hojitas atrás, Félix. 2 hojitas atrás. No, al contrario. Colosenses 3. Colosenses, vale. Colosenses 3. Gracias. Mire, vamos a leer el versículo 5 para que lo entendamos bien. Y dice el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Mire todo eso que dice el versículo 5 es Colosenses 3. 3, 5. 3, 5. 3, 5 y 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos, pero son desobedientes a la palabra. Hay hijos que han creído en el Evangelio y son hijos de Dios. Pero si viven así, no van a heredar el reino de los cielos. Por eso dice Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y entonces ya lanza el listado ahí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira si no somos obedientes a la palabra. Así podemos estar todos los días aquí en el culto. Así podemos no faltar a ningún culto. Pero si somos desobedientes a la palabra, la ira de Dios viene sobre nosotros. Por eso le dijo Jesucristo, dijo a la iglesia, a la Odisea, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Tú dices que eres rico. ¿Y qué dijo el Señor? Eres un miserable, desventurado, ciego y desnudo. Porque a veces dicen, bueno, yo ya soy salvo, yo ya con esto que yo me voy a ir al cielo. Y si estamos equivocados por confiarnos. Miren, la Escritura lo dice. Vayamos ahí a Apocalipsis y ahí terminamos. Yo les había dicho el último versículo, pero ahora me salió de este último versículo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo... sí, pero vamos a leerlo todo y vamos a hacer hasta el 17. Apocalipsis 3, 14. 3:14. 3:14 al 17. O al 18. 3:14. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Dice, Apocalipsis 3:14. Está bien. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. El principio de la creación dice esto. ¿Lo tiene, hermana? Sí. 3:14. Ahora vamos a leer el 15. El 15. Yo conozco tus obras, dice, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Los fríos pues ya son del diablo. Y los calientes son de Dios, pongámoslo así, porque es así. Pero los tibios. Y dice
Pero por cuanto eres tibio, dice el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Eso es la hipocresía que a veces nosotros tenemos, que aparentamos ser algo que no somos delante de Dios. Al humano nos lo podemos engañar, y yo les puedo engañar a cada uno de vosotros presentándome santo. ¿Y cómo el Señor es así? El Señor, porque Él es Se justo. devuelve Él es a justo. la gente. Él es justo. Entonces no pueden los malos entrar al cielo. No pueden entrar los malos al cielo. Solo entran los justos, los santos, aquellos que han entregado su vida al Señor. Y sigamos leyendo. Y dice, mire, a veces creemos que ya tenemos algo y no tenemos nada. Mire qué dice. Por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ni ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces somos así. Cuando ya creemos que ya somos salvos, que creemos que ya tenemos el cielo ganado, ¿y qué dice? Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo, porque nos conformamos con lo que ya tenemos. Nosotros tenemos que seguir esforzando, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por nuestra salvación. Por eso dice, el que es santo, santifíquese aún todavía. Siga santificándose hasta el final de sus días. Y el que es inmundo, siga en su inmundicia, que al final va a recibir su recompensa. Por eso dice, haced después morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice Colosenses 3, 5 y 6, lo que habíamos leído. Y aquí, mire, por tanto, dice el Señor, mire lo que nos aconseja el Señor. Yo te aconsejo, y le aconseja a usted y me aconseja a mí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. Eso nos dice la Escritura. Mire aquí el Señor Jesucristo, hablándole a una iglesia que era más tibia que los tibios. A una iglesia que se reunían a servirle al Señor como nosotros. Y ahí no estaba el Señor con ellos. Ahí no estaba. No estaba con ellos. No estaba. ¿Dónde estaba? Saber dónde lo tenían, pero dentro de ellos no estaba. Por eso dice la Escritura, arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete, celoso de la palabra. Como está escrito, así hay que enseñarla. Es que yo creo que es así. Pida sabiduría al Señor, dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará de abundante y sin reproches. Pídale al Señor sabiduría. Cada vez que leamos la palabra, pidámosle sabiduría al Señor. Pidámosle sabiduría al Señor. Y verá cómo usted va a ir comprendiendo la palabra, cómo usted se le va a ir alumbrando el foquito, como decimos así humanamente. Pero si este ya lo sabía, este ya lo había yo leído, si hasta me lo sé de memoria. Pero miren, ¿qué pasó cuando las dos personas que iban camino a Emaús y el Señor se les apareció y luego llegaron a Emaús y el Señor hizo como que iba un poco más allá, pero le dijeron, quédate con nosotros, ya es noche, ¿y a dónde vas? Y el Señor se quedó ahí, y entonces dice que lo invitaron a cenar, y cuando él abrió el pan, cuando él partió el pan, ¡pam!, se le abrieron los ojos. Y es el Señor Jesucristo, y sí, el Señor Jesucristo se desapareció de sus vistas. Y ellos, dice la Escritura, que desde Emaús volvieron otra vez, la distancia es aproximadamente 10 kilómetros, dice, ya era de noche, y ellos volvieron otra vez desde los 10 kilómetros a Jerusalén a decir, el Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Y cómo fue que lo entendieron cuando Él partió el pan? Porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Por eso les abrió los ojos, y por eso cada vez que nosotros leemos la Escritura se nos abre la vista. Pero pidámosle sabiduría al Señor. No digamos, yo no puedo, es que no lo entiendo. Sí lo entiende. Si le pide sabiduría al Señor, sí entiende la palabra, y sí se nos abre el foquito, se nos alumbra el versículo. Ya lo sabíamos de memoria, pero como lo teníamos aquí en nuestra cabecita, cuando baja nuestro corazón es cuando empieza a dar fruto y lo entendemos. Porque
Toda palabra tiene que estar en nuestros corazones. En Colosenses así lo dice, que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Amén. 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 Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Denle aplausos al Señor. Denle aplausos al Señor con todo su corazón, hermano. Hoy hemos